Listo. ¿Están viendo el Drive? Sí, señor. Vale, gracias. Entonces, en cuanto a amígdalas, sencillamente tener presente desde el punto de vista teórico que contamos con tres, digamos que con tres tipos de amígdalas. Unas que son las amígdalas nasofaríngeas o tonsilas nasofaríngeas, las otras que son las tonsilas o amígdalas palatinas, y finalmente las amígdalas o tonsilas linguales. El término amígdalas y tonsilas son términos equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces a veces pueden escuchar amigdalitis o a veces pueden escuchar tonsilitis, pero hacemos referencia a lo mismo. Placa de amígdala nasofaríngea no tenemos en el laboratorio, entonces solo tenemos eh, placa de amígdala lingual y amígdala palatina. ¿Listo? No tenemos de nasofaríngea. Entonces esas son las dos que vamos a observar. Importante que tengan presente que esos tres tipos de amígdalas forman un anillo a nivel de la faringe que se llama anillo de Waldeyer. ¿Listo? Entonces es un anillo como de defensa, bastante relevante que les van a mencionar constantemente en pediatría. Listo. Entonces vamos a partir con la amígdala palatina. En las amígdalas lo que hay que ver es muy similar. Entonces en ambas lo que vamos a tener es básicamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos las amígdalas, tenemos un tejido de este tipo, ¿listo? De este aspecto. ¿Qué es lo que observamos? Entonces, las amígdalas también son órganos linfoides encapsulados. Bien. Eh, entonces, lo que vamos a notar más hacia el exterior, o sea, más superficial, más externo, va a corresponder a la cápsula. En el caso de la cápsula de la amígdala palatina, entonces ellos dicen como que la cápsula no recubre toda la amígdala, técnicamente es cierto. Entonces, como no recubre toda la amígdala, pues vamos a llamarla hemicápsula de la amígdala palatina. Entonces, esto que ustedes observan acá es esa hemicápsula de la amígdala palatina, ¿vale? Esa hemicápsula está compuesta del mismo tejido que todas las demás cápsulas, entonces tejido conectivo denso y regular. Bien, eso es lo más externo que van a encontrar en la placa de amígdala palatina. Cuando nosotros vemos las placas de amígdala, nosotros vamos a encontrarnos con, digamos que con estas invaginaciones, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de esas invaginaciones recibe el nombre de cripta amigdalina. Cripta amigdalina. Entonces, este espacio, si el indicador está en la región blanca, les está queriendo señalar cripta amigdalina. Bien, entonces ahí tenemos una. Acá tenemos otra, ténganlas muy presentes, ¿listo? Criptas amigdalinas. Bien, como las criptas habitualmente se las señalan en este aumento, ustedes no van a poder responder si es cripta de la amígdala palatina o si es cripta de la amígdala lingual. Entonces, si es a este aumento, no se preocupen. O sea, ustedes no van a poder diferenciar una amígdala de la otra a 40 e incluso a 10x diría que tampoco. O sea, es necesariamente tener el campo en 4x para poder diferenciarlas. Entonces, en este punto solamente responden cripta amigdalina. Bien, cripta amigdalina. Si les preguntan función de la cripta amigdalina, entonces es básicamente, digámosle que un almacén o un contenedor tanto de restos alimenticios como de microorganismos. ¿Listo? Entonces, digamos que no sé qué palabra habrán utilizado en el laboratorio, porque ustedes saben que ellos son súper quisquillosos con los términos. Pero pues coloquen que almacena restos alimenticios y microorganismos. Esa va a ser la función de las criptas amigdalinas.
¿De acuerdo? Esas criptas amigdalinas desde el punto de vista macro son visibles. Entonces, cuando ustedes le dicen a la persona que abra la boca y diga "ah", o que saque la lengua, ustedes pueden observar relativamente esas criptas amigdalinas. Listo. Importante y que es muy preguntado es que a la periferia de esas criptas amigdalinas, lo que las tapiza es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, todo ese reborde corresponde a un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Listo? Bastante preguntado desde mi perspectiva. Entonces llevamos eso, llevamos hemicápsula de la amígdala palatina, llevamos cripta amigdalina con su función y adicionalmente el epitelio plano estratificado no queratinizado que las recubre o que las tapiza. Bien, si tienen alguna pregunta hasta acá, escríbanla en el chat o interrumpan, como deseen. Bien, entonces, fíjense que acá lo notábamos como con un color rosa, pero un rosa, digamos que considerablemente pálido, pero cuando pasamos a la siguiente imagen, vemos que el epitelio como que es un poco más colorido, ¿listo? Pero sigue siendo el mismo epitelio. Entonces, todo esto es epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿de acuerdo? Entonces, los rebordes o los márgenes de las criptas amigdalinas están compuestos por epitelio plano estratificado no queratinizado. Listo. Esa era otra estructura para señalar. Y la otra que tenemos que señalar en las amígdalas, entonces son cada uno de esos folículos linfoides. Bien. Importante que olvidaba decirles, por ejemplo, si ustedes ven la cripta de esta manera, ustedes van a colocar o van a responder cripta amigdalina en corte longitudinal. ¿Listo? Cripta amigdalina en corte longitudinal. Sin embargo, si ustedes la observan de esta manera o de esta manera de acá, responden cripta amigdalina en corte transversal. Entonces, para ellos es relevante que pues ustedes les coloquen el nombre del corte en el que se encuentran las criptas. ¿Listo? Bien, entonces íbamos ya básicamente con lo último por señalar de las amígdalas, de la placa de amígdalas, y son los folículos linfoides. Entonces, la mayoría de los folículos linfoides que encuentran en amígdalas van a ser secundarios, ¿de acuerdo? Si el indicador está en el centro, a este aumento, o sea, si el indicador está acá o está acá, coloquen centro germinativo de un folículo linfoide secundario. Es lo que yo les recomiendo para matar dos pájaros de un solo tiro. Entonces, centro germinativo de un folículo linfoide secundario. Bien, esto pues ya lo veíamos en ganglio linfático y también lo hablamos un poco en vaso. Entonces, el centro más pálido va a corresponder o se va a denominar centro germinativo y lo más teñido que se encuentra en la periferia se va a denominar zona de manto o corona. ¿Listo? Bien, acá no se preocupen por, digamos que por identificar los denominados centroblastos, centrocitos, células dendríticas, no. En la placa de amígdala no se los van a señalar. ¿Listo? Esas células son, digamos que, candidatas a señalarse exclusivamente en ganglio linfático. ¿Listo? Pues en linfonodo, perdón. Entonces téngala presente en esa placa. Fíjense que también les pueden señalar, no es que no existan ni que no se vean o no se encuentren estos folículos linfoides. Entonces, estos a los que les vemos un solo color y que es el color morado basófilo, va a corresponder a un folículo linfoide primario. ¿Listo? Folículo linfoide primario. Bien. Hasta el momento, ¿alguna pregunta?
Sí, ¿cómo se llamaba el exterior del folículo linfóide secundario, o sea, el que no es centro germinativo? Se llama zona de manto o corona. Cualquiera que quieras colocar está bien. Zona de manto o corona. Y lo complementas con del folículo linfoide secundario. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? De acuerdo. Entonces, esto por lo menos es lo que nosotros logramos observar en la placa de amígdala palatina. ¿De acuerdo? Fíjense, acá está un poco, digamos que un poco cruel, pero yo sé y yo confío en que ustedes van a saber identificar muy bien el epitelio. En tejido linfoide o en este corte especialmente, siento que los epitelios son muy pocos, y no es que este es el único. ¿Listo? Entonces, ténganlo presente. Yo sé que van a saber identificar el epitelio plano estratificado no creatinizado. Entonces, si ven el epitelio, a este momento ustedes van a saber identificar la cripta amigdalina. En este caso, el corte longitudinal. ¿Listo? Me preguntan que si en folículo linfoide primario solo hay zona de manto. Entonces, ahí simplemente llamamos folículo linfoide primario. ¿Listo? Entonces, a esa región circular, por ejemplo, a todo esto no le denominamos zona de manto. Esto solo lo llamamos folículo linfoide primario. Bien, acá igual, folículo linfoide primario. ¿Listo? Bien. Acá tenemos lo mismo. Nuevamente, epitelio plano estratificado no creatinizado y cripta amigdalina en corte longitudinal. Entonces, todo lo demás que yo pueda mostrarles, pues va a ser repetición de lo que ya observamos. ¿Listo? Acá se ve considerablemente feo. Entonces, esta es la cripta. Y lo que está a su alrededor corresponde al epitelio plano estratificado. En esta que tenemos acá, no. Yo diría que no estamos observando cápsula. Sí me hace dudar esto, pero sería bastante mala gente que lo hicieran en este lugar. Entonces, yo estoy seguro de que esto no es epitelio, ¿sí? Entonces, lo único que podría ser por descarte sería cápsula. ¿Listo? Bien, voy a mostrarla en otra en la que sí esté, en que sea más evidente. Esta. ¿Listo? Entonces, como la cápsula es un tejido conectivo que es denso, pues va a tener un mayor contenido de fibras y por ende, pues nosotros vamos a ver pocos núcleos, vamos a ver poca celularidad. De esa manera es que nosotros distinguimos a la cápsula, pero recuerden, tengan esto muy presente. No coloquen cápsula de amígdala palatina, pues porque no se los van a valer o les van a valer medio. Entonces, para ellos es súper relevante que ustedes coloquen hemicápsula de la amígdala palatina. ¿Listo? Bien, eso era amígdala palatina. Y ahora vamos a amígdala lingual. Yo por lo menos solo tengo una placa de amígdala lingual. ¿Listo? No sé si ustedes tengan más fotos. Yo tengo esta acá. ¿Estos son folículos primarios? Voy. Entonces, sí, esta que estamos observando acá, en este campo, sería una cripta amigdalina en corto transversal. Así es. ¿Listo?
Como les dije, para poder identificar ambas amígdalas, nosotros requerimos de un campo bastante alejado, ¿listo? Bastante distante. ¿Por qué? Porque ambas internamente, desde el punto de vista estructural o morfológico o de aspecto, son totalmente iguales, tanto amígdala lingual como amígdala palatina, ¿listo? Totalmente iguales. Entonces no vamos a poder diferenciarlas en un objetivo de 10x o de 40x. Para yo poder diferenciar la amígdala lingual, yo requiero ver a estos personajes. ¿Listo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Esto de acá. Son glándulas. Glándulas, Ajá. glándulas cosas menores. Epa. Entonces, si quisiéramos ser bastante estrictos, estas serían glándulas mucosas salivares menores, así es. Sin embargo, pues por ahora no les van a preguntar las glándulas acá, ¿listo? Pueden estar tranquilos con eso. No, no las han preguntado. Entonces, no creo que lo hagan y pues no tendría mucho sentido. Lo que sí me interesa es que identifiquen que estas son glándulas. Cuando ustedes tienen presentes que estas son glándulas, inmediatamente ustedes optan o se decantan por amígdala lingual. ¿Listo? Entonces, ahí inmediatamente amígdala lingual. Entonces les pueden señalar campo. ¿Listo? En el campo se observa un órgano y ustedes responden amígdala lingual. Bien. Entonces, no sé qué les dirían a ustedes. ¿A ustedes les dijeron que la amígdala lingual tenía cápsula, hemicápsula o ninguna de las dos? ¿Qué les mencionaron en el laboratorio? ¿O qué tienen anotado? ¿O qué dicen las guías? ¿Hemicápsula también? Listo. Entonces vamos a tomar con que la amígdala lingual va a tener también hemicápsula. Entonces la hemicápsula de la amígdala lingual es esta que observamos acá. ¿Listo? Está como más invadida por tejido adiposo que como vimos en la palatina. Pero esta es la hemicápsula de la amígdala lingual. ¿Listo? Entonces, si a ustedes se la señalan, ahí estamos viéndola muy bien a 4x, pero igual si a ustedes se la señalan a 40x, yo sé que van a saber diferenciarla pues por su aspecto, o sea, se ve muy eosinófila, perdón, y pues su celularidad es muy mínima. Entonces, fíjense, lo que acabo de señalar es la hemicápsula de la amígdala lingual, y esto que observan acá son glándulas linguales. Entonces van a la fija. Siempre y cuando ustedes observen una glándula, ustedes van fijos con amígdala lingual. Esta cripta amigdalina también se encuentra en corte transversal. ¿Listo? No. Para diferenciar las semicápsulas, no es necesario que estemos en un aumento muy bajo. ¿Listo? Entonces, a un 40x o a un 10x preferiblemente también les pueden señalar hemicápsulas. No lo van a hacer necesariamente a 4x. ¿Listo? Me preguntan que lo del otro lado, ¿qué es? Entonces, esto que observan acá es epitelio plano estratificado no queratinizado. Epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Listo? Esa pregunta es bastante relevante. Bien, porque puede que se lo señalen y es como, digamos, un poco difícil de inferir ahí. Especialmente porque no creo que hayan visto desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista macro, la amígdala lingual. Entonces es como más difícil hacer la asociación.
Pero cuando ustedes la ven desde el punto de vista macro, ustedes ven que la amígdala lingual se encuentra en el dorso de la lengua, en el tercio posterior, y las amígdalas pues están expuestas a la luz. Entonces, por acá están pasando los alimentos. ¿Listo? Suponiendo que esta es la faringe, por acá están pasando los alimentos y están contactando con la amígdala lingual. Entonces, como están contactando con ella, pues yo lo que hago es colocar un epitelio y que ese epitelio sea lo suficientemente resistente para esa fuerza de fricción que ejercen los alimentos. Entonces, esa es la razón por la que acá yo tengo epitelio plano estratificado no queratinizado. Y esa también es la razón por la que yo tengo en los márgenes de las criptas, también tengo epitelio plano estratificado no queratinizado. Listo. Acá me dicen que en las guías de Blanco lo marcan como cápsula fibrosa de la amígdala lingual. Entonces, no sé si alguien lo preguntó y le respondieron hemicápsula. ¿Alguien adicional? Listo. Entonces me dicen que en el laboratorio dijo hemicápsula, que para ambas iba a ser hemicápsula. Entonces, yo creo que es como prudente dejar ambas hemicápsulas. Hemicápsula de la amígdala lingual y hemicápsula de la amígdala palatina. ¿Listo? En cuanto a los folículos linfoides, lo señalable es lo mismo. Entonces, el centro pálido, centro germinativo, y lo que se encuentra alrededor, más oscuro, más teñido, va a ser zona de manto o corón. Bien, nada más señalable en amígdala lingual. Si se fijan, amígdala lingual y amígdala palatina son exactamente igual, lo único que las diferencia es la presencia de las glándulas linguales. En todo lo demás son iguales. Sí, también podemos encontrar folículos linfoides primarios, pues por lo menos en las fotos que tengo como que no hay, pero igual pues estén preparados para poder verlos. ¿Listo? Mm, bien, acá vemos súper bien. Esto es un centro germinativo y esto en la periferia es la zona de manto corón. ¿Listo? Eso en cuanto a amígdalas. Entonces tenemos hemicápsula, tejido conectivo denso y regular. Tenemos criptas amigdalinas, función de las criptas amigdalinas, epitelio plano estratificado no queratinizado y la presencia de los folículos primarios y secundarios. ¿Listo? Entonces, amígdala es una placa, por lo menos desde el punto de vista de contenido, es bastante simple. ¿Listo? Con pocas cosas que señalar. Listo. Y vamos a ver pues lo último que tenemos pendiente, que son las placas de Peyer. En cuanto a las placas de Peyer, simplemente son cúmulos linfoides, cúmulos de folículos linfáticos que se agrupan en una parte o en una porción especial del intestino delgado que se llama ilion. Acá es importantísimo eso porque, ¿por qué? Porque les han preguntado muchas veces, no por las placas de Peyer incluso, sino que les preguntan como en dónde se encuentran. ¿Listo? Les preguntan órgano o ubicación. Entonces, tengan muy presente ese lugar. Se encuentran en el ilion. Y recuerden que ilion se escribe de esta manera. Porque a veces lo escriben mal y es entendible pues porque aún no han pasado por sistema digestivo. Entonces no es
como mandatorio que lo sepan hasta el momento. Bien, pero entonces ahora que saben cómo se escriben, ténganlo en su memoria y escríbanlo bien, porque cuando lo escriben mal les vale medio punto o sencillamente no les vale la respuesta. ¿Cómo es que se escribe? En el chat está, María Paula, se escribe Ileon, no lleva H en ningún lugar. ¿Listo? Bien. Acá me preguntan por las venas de endotelio alto. Entonces, las venas de endotelio alto son un imaginario social, ¿bien? De alguna manera. Entonces, que si en placas de Peyer se pueden ver folículos linfáticos primarios, en esta placa nunca los he visto. Entonces, o sea, tengan presente esto, tengan presente que en cualquier órgano linfoide cuya función sea la presentación de antígenos, existe la posibilidad siempre de que tengan folículos linfáticos primarios. ¿Listo? Porque es que a raíz de un folículo linfático primario es que se genera o evoluciona un folículo linfático secundario. Entonces no crean que los folículos linfáticos secundarios son estructuras aparte o estructuras aisladas al folículo linfático primario. ¿Listo? El folículo linfático secundario es simplemente una fase activa o una fase reactiva del folículo linfático primario. ¿Bien? Que si en el ganglio linfático pueden señalar el helio del ganglio linfático, sí, solo que no, nunca logré tomar una foto del ganglio, del hilio, del ganglio linfático. Pero no es imposible, ¿listo? O sea, a veces sí ellos dicen que lo ven, especialmente en esta placa. Entonces, como el hilio se encuentra en la región cóncava del ganglio, esta es la región cóncava del ganglio. Entonces, más o menos acá se estaría ubicando el hilio del ganglio linfático. Que si es señalable, sí. Que si lo han señalado hasta el momento, no sé. Sinceramente no me acuerdo. No recuerdo que hayan preguntado el hilio del ganglio linfático. Y lo que venía diciendo ahorita es que en cuanto a las venas del endotelio alto, es complicadísimo primero encontrarlas. ¿Listo? Hallarlas es bastante complicado. Y segundo, como que no hay un consenso en el laboratorio acerca de, primero, en qué órganos pueden señalarlas. Teóricamente, a nosotros nos dicen que las vénulas de endotelio alto son exclusivas del ganglio linfático, listo, de la paracorteza del ganglio linfático. Pero, ¿Esas son ¿en vénulas de endotelio alto? cuáles? Todas las que estoy señalando, todas estas rojitas. Ah, no. No, las vénulas de endotelio alto son chiquititas, o sea, son muy, muy pequeñitas. Y pues lo que pasa es que el epitelio es considerablemente grueso, es como si como si el endotelio se tornara cúbico. ¿Listo? Entonces lo que venía diciendo era que desde el punto de vista teórico, las vénulas de endotelio alto se encuentran exclusivamente en la paracorteza del ganglio linfático. Sin embargo, en patología, pues van a cambiar ese concepto porque van a ver que las vénulas de endotelio alto son necesarias para realizar el proceso de apédesis. ¿Listo? De apédesis o migración leucocitaria. Entonces, en teoría, en todo lugar en donde nosotros tengamos una respuesta inmune, pues necesitaríamos de aquellas vénulas de endotelio alto. ¿Listo? Entonces eso, no hay un consenso en qué órganos las pueden señalar. Y segundo, pues sí, cómo se verían, ¿no? Lo único que nosotros sabemos, pues es eso, que el endotelio se encuentra más engrosado. Pero son muy difíciles de buscar, las vénulas de endotelio alto. Por eso tampoco se las mencioné. ¿Qué se puede señalar en placas de Peyer? Simplemente eso. Generalmente es el órgano. Entonces, colocan, ¿colocan qué? Colocan ilion. Y pues si el indicador está, por ejemplo, si el indicador está acá, pues respondan centro germinativo del folículo
linfático secundario de las placas de Peyerl, como para poder abarcar todo. Bien. Centro germinativo del folículo linfoide secundario de las placas de Peyerl. Eso es lo único señalable. Centro germinativo del folículo secundario. Ajá, de las placas de Peyerl. Ilion sería, pues si a mí me preguntan campo, en ese momento yo colocaría Ilion y entre paréntesis colocaría placas de Peyerl. ¿Listo? Sí, las placas de Peyerl son uno de los componentes del tejido linfoide difuso. ¿Listo? Así es. Entonces, como dice Diego en el chat, para que sea placas de Peyerl debe ser un cúmulo, o sea, debe haber más de un folículo linfático, como en este caso. Si ustedes ven, eh, ya les voy a mostrar. Acá. Si ustedes ven algo tipo así como esto, entonces ustedes dicen folículo linfático. ¿Listo? Folículo linfoide secundario. Bien, folículo linfoide secundario. Y ya. Si ven ya un cúmulo, pues responden placas de Peyerl.